Vamos a poner a grabar nuevamente. Bueno, había una consulta que me estaban haciendo hace un momento que era acerca de que hay personas que no pueden ingresar a la sala. Yo les comento, a veces también puede pasar que no llego a ver cuando están queriendo ingresar, ¿sí? Porque una vez que empiezo yo con la presentación, bueno, el foco está puesto ya ahí en el PowerPoint, ¿sí? En la presentación que estoy haciendo. Bueno, y vamos a hablar entonces ahora de la legislación, ¿sí? Sobre la educación inclusiva. Algunos principios de la Convención Internacional, ¿sí? Sobre los derechos de las personas con discapacidad. Lo que les había leído hace unos minutos atrás, ¿sí? Que hay cierta obligatoriedad, digamos, no cierta, sino que es obligatorio de parte de los estados de asegurar que las personas que presenten discapacidad tengan garantizado el acceso a la educación, ¿sí? Entonces dice el artículo 1. El apartado número 1, perdón, del artículo 24 dice: los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. El segundo apartado dice: al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con las demás en la comunidad en que viva. Que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales, que se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva y que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. A ver, déjenme que agregue algunas personas más. A nivel nacional, tenemos varios artículos de la Ley Nacional de Educación número 26.206 que apuntan a este derecho de los estudiantes a recibir una educación inclusiva. Y por supuesto también tenemos artículos que son como paralelos de nuestra Ley de Educación Provincial número 7146, que también van en pos de una educación inclusiva. También tenemos, y esto es muy importante, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, ¿sí? Tenemos la resolución 174 del año 2012, que va a presentar las pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje. Se refiere a todos los estudiantes, ¿sí? En su diversidad, para las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario, y sus modalidades y su regulación. Luego está la resolución del año 2016 que nos habla de la modalidad de educación especial,
donde ahí también hay un cambio de paradigma en cuanto a lo que se entiende en la actualidad como escuela especial. Ya no es una escuela en particular, sino que es una modalidad, y es una modalidad que existe para brindar apoyo a las escuelas comunes. Y otra resolución importante es la 311/16 del año 2016, que nos va a hablar de la promoción, la acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad. Esta resolución es importantísima y vamos a hablar un poco más acerca de ella, pero es importante que todos la conozcamos y podamos manejarla de una manera correcta. Perdón, ahí me pasé de largo. Vamos a ver un video síntesis de esta resolución. La resolución 311 del año 2016 del Consejo Federal de Educación es obligatoria en todas las provincias y es superior a las normas locales que se opongan a ella. Las escuelas tienen prohibido negar la inscripción o reinscripción de un estudiante por motivos de discapacidad. Negar la inscripción por motivos de discapacidad es un acto de discriminación. Las autoridades educativas no pueden obligar a un estudiante a asistir a una escuela especial. Deben garantizarse los apoyos que sean necesarios para que los estudiantes con discapacidad aprendan en igualdad de condiciones. La intervención de la modalidad especial debe limitarse a brindar apoyo y recursos que mejoren la inclusión. En el nivel inicial, los estudiantes deben pasar de sala con su grupo de compañeros. No están autorizadas las permanencias. Los estudiantes con discapacidad ingresan a la escuela primaria a los 6 años como todos los demás. Además, tienen derecho a tener el mismo boletín que debe ser emitido por la escuela común. Si el estudiante cursa la primaria o la secundaria con proyecto pedagógico individual para la inclusión, debe ser evaluado y calificado únicamente de acuerdo con ese PPI. Si los aprendizajes del alumno son acordes a lo propuesto en el PPI, pasa de grado, año, ciclo y nivel. Los estudiantes que cursan la primaria o secundaria con PPI tienen derecho a certificar esos niveles. Los certificados deben ser emitidos por la escuela común donde estos cursaron sus estudios. El título secundario y el certificado analítico de determinación del nivel habilitan el ingreso a la universidad y a estudios terciarios. La educación inclusiva es un derecho que avanza. Usa esta resolución para defenderla. Grupo artículo 24 por la educación inclusiva. Bien, esa es una síntesis entonces de esta resolución 311/16, ¿sí? Podríamos hablar de 10 puntos principales que nos va a marcar esta resolución, ¿sí? Por un lado, la matriculación de los alumnos como un derecho, ¿sí? Un derecho que no se le puede negar a ningún estudiante. Y que en el caso de los alumnos que presentan discapacidad, el negar la matriculación incluye en discriminación, por lo cual uno puede ser denunciado ante esa actitud, primeramente ante el ministerio al cual nosotros respondemos, pero también ante organismos como el INADI, ¿sí? También plantea esta resolución que es muy importante escuchar la voz del estudiante y dar participación a su familia, ¿sí? Porque muchas veces el estudiante y la familia, a la hora de hacer un proyecto pedagógico individual, que se conoce como PPI, no es tenido en cuenta, sino que se lo hace solamente, ya sea la escuela en la cual él está cursando sus estudios, o
con el apoyo de la escuela especial, de la modalidad especial, pero sin involucrarlos a ellos, sin consultarles, sin hacerles saber en qué consiste ese proyecto, sin hacerles saber de manera clara y específica cómo van a ser evaluados, ¿sí? Cómo van a acreditar, cómo van a certificar sus estudios. También esta resolución nos va a plantear la necesidad de que identificamos cuáles son las barreras que existen hacia las diferentes discapacidades. Va a hablar también de este derecho que tienen las familias a elegir su escuela de preferencia, ¿sí? Hay también algunos que pueden optar por asistir a una escuela que sea exclusivamente de modalidad especial, pero eso es algo que tiene que ser una decisión de la familia, no es algo a lo cual las instituciones educativas comunes puedan obligarlas. Va a presentar también esta resolución cuál es justamente el rol de esta modalidad para trabajar la inclusión conjuntamente y de manera corresponsable con las escuelas comunes. La necesidad de articulación que tiene que haber entre todos los equipos educativos, ya sean supervisores, directivos y profesores y maestros de todos los niveles y modalidades. Los apoyos que se deben brindar para las instituciones educativas, ¿sí? El artículo 17 de esta resolución establece que en caso de que las escuelas necesiten apoyos para garantizar el óptimo desarrollo de la trayectoria escolar de los niños con discapacidad, contarán con la posibilidad de recibir los apoyos necesarios por parte de la modalidad especial y del nivel. Por ejemplo, contar con propuestas específicas de enseñanza, con una propuesta de inclusión, con un PPI, que son estos proyectos pedagógicos individuales, que allí en la resolución se detalla, por ejemplo, qué debe contener, un formato, ¿sí?, con el cual se lo puede elaborar. Y también va a hablar de estas cuestiones de cómo se debe realizar el pasaje tanto del nivel inicial a la primaria, como así también de la primaria a la secundaria, y la posibilidad también de que los alumnos que egresen de la secundaria puedan continuar con estudios universitarios o con estudios superiores, ¿sí? Y puntualiza luego, finalizando esta resolución, sobre los criterios y aspectos técnicos sobre la promoción, acreditación y certificación. Por lo cual, entonces, vuelvo a decirles, es una resolución muy importante que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Y de esta resolución van a surgir varios postulados, como por ejemplo este, ¿sí? Que ninguna escuela, sea pública o privada, puede rechazar la inscripción o reinscripción de una persona por motivos de discapacidad. No se puede negar la matrícula porque eso constituye un acto de discriminación, ¿sí? Y recordemos que en el nivel inicial, la niñez con discapacidad tiene derecho a ser inscrita en la escuela común. En el nivel primario, el ingreso de las personas con discapacidad es, al igual que para el resto de la población escolar, a los 6 años de edad. Y en el nivel secundario, una vez certificado el nivel primario, las personas con discapacidad tienen derecho a ingresar al nivel secundario. Las escuelas no pueden hacer ninguna de estas cuestiones. No pueden decir que la escuela no es apta para la persona con discapacidad. No pueden argumentar que no incluyan a la persona porque ya tienen otros estudiantes, ¿sí? Porque muchas veces surge esto, no podemos recibir más porque ya tenemos 5, 10 alumnos con discapacidad. No se puede obligar a las familias a firmar actas o contratos que perjudiquen de alguna manera los derechos que tienen los estudiantes. Sobre todo en el ámbito de las escuelas privadas, no se puede incrementar los costos de la matrícula o de las cuotas mensuales para los alumnos que presentan discapacidad. No se puede condicionar tampoco la inscripción bajo ningún tipo de criterio discriminatorio y no se puede imponer la doble matriculación o escolaridad mixta, es decir, no se puede obligar a que el estudiante sí o sí se inscriba en la modalidad especial y en la modalidad común, ¿sí? Todas estas prácticas son contrarias a la convención y constituyen discriminación. Ninguna autoridad de la escuela, ya sea pública o privada, ni funcionario estatal puede derivar estudiantes con discapacidad a una escuela especial, ¿sí? Bueno, estos son los modelitos que veíamos nosotros en el video, que nos muestra sobre la observación general número 4 de la convención, ¿sí?
que todos estos modelos, el de exclusión y el de segregación y aún el de integración, terminan siendo modelos discriminatorios, ¿sí? La exclusión va a implicar que se impide directamente a las personas con discapacidad el acceso a la educación. La segregación presenta a las personas con discapacidad como que sí tienen el derecho a la educación, pero solamente en ámbitos o escuelas especiales. Y la integración, ¿sí?, permite que las personas con discapacidad asistan a las escuelas comunes, pero sin modificar, sí, que la escuela modifique sus prácticas, sus estrategias de enseñanza, sus estrategias de evaluación, y sin desarrollar, por ejemplo, ningún tipo de PPI. Según el comité, esos tres enfoques son discriminatorios, ¿sí? La educación inclusiva implica entonces que todas las personas se eduquen juntas y que las escuelas adopten las modificaciones que sean necesarias para que todas ellas aprendan y participen en igualdad de condiciones, ¿sí? Vuelve a recalcar acá, mantener un sistema de enseñanza común y otro especial no es compatible con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? ¿Hay alguien que está escribiendo en el chat? Quiero fijarme un momentito. Hay un colega que nos dice que no puede escuchar la clase, ¿sí? No sé si es algo que le está pasando solamente a él o ella, em, pero en general me gustaría que ustedes me comenten si están escuchando bien, si están pudiendo apreciar bien la presentación. Alguien, si quiere, puede activar un ratito el micrófono y comentarme si lo están escuchando sin problemas, sin interferencia. A mí me pasó, profe, perdón, buenos días, Buen día. que tampoco escuchaba el audio, pero después me aparece ahí para llamada de internet, me aparece y recién puedo escuchar, Bien, perfecto, sí. Sobre todo apretando los auriculares. así es, sobre todo si están accediendo desde un celular, tienen que elegir la opción esa que es marcar la llamada, algo así, marcar la llamada como de internet, para que puedan recibir el audio, ¿sí? Bien, perfecto, continuamos entonces. Bueno, si el estudiante lo requiere, ¿sí?, tiene derecho a contar con personal de apoyo para la inclusión, pero esto es si el estudiante lo requiere, que obviamente esto hay que charlarlo con el estudiante, hay que charlarlo con las familias. Tampoco es algo que se lo pueda imponer, ¿sí? Ninguna escuela puede negar el inicio de clases a un alumno porque falta, digamos, la persona de apoyo. Tampoco puede exigir que el alumno con discapacidad asista con una persona de apoyo si él no quiere tener esa persona de apoyo. No se puede rechazar el ingreso o la permanencia de estudiantes con discapacidad en las instalaciones escolares ante la ausencia de la persona de apoyo. Es decir, si ya cuenta con una persona de apoyo y esa persona no puede asistir ese día a clase, no se puede rechazarle el ingreso o la permanencia del estudiante. Y no se puede obviamente impedir que el personal de apoyo concurra a la escuela todo el tiempo que consideren necesario, ¿sí? Estas personas de apoyo pueden ser docentes integradores, pueden ser pares pedagógicos, docentes de apoyo, acompañantes terapéuticos, auxiliares de apoyo, ¿sí? Hay acompañantes personales también no docentes, maestros de apoyo a la inclusión, asistentes personales, intérpretes de lengua de señas, entre otros. Las escuelas públicas y privadas, ¿sí?, tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el alumnado con discapacidad aprenda y participe en igualdad de condiciones. Y bueno, hay muchos recursos de amparo que se presentaron al respecto y que implicaron que las escuelas tengan que modificar muchas veces sus prácticas, su metodología, pero también en muchos casos tengan que modificar su infraestructura, ¿sí? Y obviamente esta es ya una corresponsabilidad entre la escuela y los gobiernos provinciales, los ministerios educativos de las provincias, para lograr que esto ocurra de manera efectiva, ¿sí?
La Convención dispone que para garantizar la educación inclusiva debe asegurarse las medidas de accesibilidad, los apoyos y los ajustes que sean necesarios para que todas las personas puedan aprender. Las escuelas inclusivas son aquellas que se adaptan a los requerimientos de su alumnado en lugar de intentar que el alumno se adapte a ello, en lugar de intentar normalizarlo, ¿sí? Entonces, y esto se les enseña a las familias que tienen estudiantes que presentan alguna discapacidad, porque surge de tanto de la convención como de la resolución que tenemos a nivel del Consejo Federal de Educación. Pueden exigir las familias que se modifiquen las estrategias de enseñanza para con los estudiantes, que se ofrezcan diferentes formas de comunicación en la clase, que se modifique la infraestructura y el mobiliario escolar, que se utilice tecnología auxiliar en caso de ser necesario, que se cambie la ubicación de un aula, que se reduzcan los niveles de ruido en la clase, que se adapten los planes de estudio sin que ello implique cambiar o modificar el currículum o crear un currículum paralelo y siempre teniendo altas expectativas sobre el aprendizaje del estudiante. Puede exigir también que se provean materiales en formatos alternativos, que se otorgue más tiempo para las evaluaciones o se permita realizarlas con una persona de apoyo y que se utilicen métodos de evaluación alternativos. Bueno, respecto a esto, ustedes podrán ver allí que hay muchas cuestiones que nosotros podemos decir exceden a nuestra labor o a lo que nosotros podemos llegar a hacer como docentes. No obstante, más allá de que nosotros consideremos que esto puede exceder, las familias sí tienen el derecho de exigir estas cuestiones. Y ellos pueden llegar, vuelvo a decirle, a diferentes instancias, incluso instancias judiciales, que de alguna manera van a terminar obligando a los estados a que ellos tengan que hacer las modificaciones necesarias. Sobre todo si hablamos de cuestiones de infraestructura, edilicia, o de algún equipamiento especial que se requiera para trabajar con algún tipo de discapacidad. Las escuelas deben permitir que el alumno asista durante toda la jornada educativa, ¿sí? En algunos casos hay escuelas que dicen que el alumno no puede asistir durante toda la jornada, que debería asistir solamente la mitad de ella, que debería asistir solamente algunos días de clase, que debería participar solamente de algunas actividades y no de otras, ¿sí? Sin embargo, las personas con discapacidad tienen derecho a cursar todas las materias y a participar en todas aquellas actividades que se desarrollen tanto dentro como fuera de la escuela, ¿sí? Como pueden ser los actos escolares, como pueden ser las salidas educativas y recreativas. Porque impedirle al estudiante cualquiera de estas cuestiones implica estar nuevamente en un modelo de exclusión, ¿sí? Y los modelos de exclusión son modelos considerados discriminativos. No se puede, dice, los equipos escolares no pueden imponer o recomendar que una persona repita el año escolar fundamentado en su discapacidad, ¿sí? El estudiante con discapacidad va a cursar toda su trayectoria educativa con un PPI. Y ese PPI va a ser el fundamento y la base con la cual se va a determinar la aprobación o no aprobación, la acreditación, la promoción y certificación del estudiante. Por eso ese PPI tiene que hacerse de una manera totalmente a conciencia, conociendo bien al estudiante, dialogándolo con el estudiante, con la familia y con los equipos de apoyo. Pero no se puede pedirle a un estudiante que repita el año simplemente por su discapacidad, ¿sí? Fundamentado en esto. Por ejemplo, va a repetir el año porque es un estudiante que tiene retraso madurativo. Va a repetir el año porque es un estudiante que no sabe comunicarse, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Discapacidades intelectuales, pero también hablamos de discapacidad motriz, de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, y también están incluidos dentro de las discapacidades, cuando se realiza el PPI, los trastornos del espectro autista. Las personas con discapacidad tienen derecho a certificar sus aprendizajes, al igual que cualquier otro alumno, ¿sí? Y también tienen el derecho a recibir los títulos primarios y secundarios. Eso lo marca la observación general número 4, pero también está detallado de manera clara en la resolución 311
del año 2016 del Consejo Federal de Educación, ¿sí? Pero se aclara siempre que las personas que cursen sus estudios primarios y secundarios con proyectos pedagógicos individuales para la inclusión, que son los PPI, deben ser evaluadas y calificadas conforme a lo propuesto en ese instrumento, recibiendo boletines y títulos que certifiquen sus aprendizajes, ¿sí? Bueno, la resolución 311/16 va a establecer entonces cuestiones como estas, que ya hemos venido hablando. La trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad debe ser documentada mediante un instrumento formal de evaluación en igualdad de condiciones y sin discriminación. Los estudiantes con discapacidad que hayan cursado con PPI recibirán la certificación del nivel correspondiente al igual que el resto de sus compañeros. El alumnado que cuente con un PPI será calificado en concordancia con el mismo. La escuela donde la persona con discapacidad estudia es la que debe acreditar los saberes adquiridos. Esto también es importante, porque muchas veces se piensa que quien tiene que acreditar la certificación y los saberes del estudiante es la modalidad especial. Pero la resolución marca que es la escuela donde la persona estudia la que debe acreditar estos saberes adquiridos, es la escuela común la que debe evaluarla y calificarla, aun cuando esté recibiendo apoyo de la modalidad especial, ¿sí? Y acá hay un cartelito ahí que ustedes lo ven en celeste que dice: todas las personas con discapacidad que cursaron sus estudios con PPI pueden exigir su título. Ninguna escuela ni organismo estatal de ninguna provincia puede negarse a otorgarlo, aun cuando no se haya elaborado ninguna resolución local o la normativa provincial existente sea contraria a la resolución 311. A veces se puede plantear esto: hay resolución a nivel nacional, pero no hay a nivel provincial. Bueno, no importa. Existe la resolución nacional y hay que guiarse por lo que dice ese marco normativo. Y si la resolución provincial o la normativa provincial es contraria a la resolución nacional, bueno, pierde efecto, ¿sí? Porque en realidad la que tiene primacía, digamos, es la resolución nacional. Y además estamos hablando de cuestiones también que tienen que ver con una convención internacional que tiene carácter constitucional. Bueno, hasta ahí entonces con la parte de la legislación, ¿sí? Vamos a salir un ratito. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran acotar. No sé si todos tenían conocimiento, digamos, de esta normativa, ¿sí? Tanto Profe, del... ¿Sí? yo quería preguntar si hay alguna legislación que sea a nivel terciario o universitario. Particularmente esta capacitación está enfocada solamente en los niveles inicial, primario y secundario, ¿sí? Y las resoluciones que hace el Consejo Federal de Educación son para esos niveles solamente. Entonces, desconozco si hay alguna resolución especial que hayan emitido, porque recuerden que las universidades son autónomas, ¿sí? Pero obviamente, lo que sí está claro es que hay una convención que tiene carácter constitucional, y si hay algunos artículos de esa convención que se apliquen a estos estudios, ya sea terciarios o universitarios, también se los tiene que cumplir. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta o algo. Nos quedan 10 minutos, si no, nos quedan 10 Profe, minutos de tiempo acá, ¿no? En el en Zoom. el chat le Sí. consultan cuál es el número de la ley provincial de la educación inclusiva. No hay una ley provincial de educación inclusiva, ¿sí? Hay una ley de educación que es a nivel nacional y a nivel provincial, pero los principios que establecen tanto la ley nacional como la ley provincial son principios inclusivos, para una escuela inclusiva, ¿sí? Lo que sí es específica con respecto a la educación inclusiva es la resolución 311 del año 2016. O también la resolución que habla de la modalidad especial, ¿sí? Son resoluciones que se derivan, digamos, de esas leyes.
Profe, hago una consulta. Sí, Usted dijo que los chicos especiales o con discapacidad tienen el derecho de exigir ya sea el título secundario o aprobar el primario. ¿Qué pasa con aquellos eh, que no logran las competencias? ¿Lo mismo se lo aprueba o cómo es? lo que pasa es que volvemos a esta cuestión y luego vamos a hablar un poco más sobre el PPI. Nosotros no podemos exigirle competencias que ellos no puedan alcanzar, ¿sí? Es decir, las competencias, las habilidades y todo lo que se les requiera va a ser conforme a la discapacidad que ellos presenten, ¿sí? Por eso que se habla de proyectos pedagógicos individualizados. Y cuando se evalúa al estudiante, se lo tiene que evaluar en función de ese proyecto. No podemos evaluarlo. Incluso la ley habla ahí de que aun cuando no cumplan, digamos, exactamente con todo lo que la currícula está exigiendo, ¿sí? Porque hay que armar, digamos, algo particular e individualizado para cada estudiante. Es decir, ellos van a certificar sus estudios, pero lo van a hacer conforme a su PPI, conforme a su proyecto pedagógico individual para la inclusión, ¿sí? Recuerden, vuelvo a decirle, porque muchas veces un chico, por ejemplo, no certifica porque está desaprobando, por ejemplo, en sus evaluaciones orales. Y resulta que es un chico que no puede expresarse de manera oral, ¿sí? Y que tiene un diagnóstico que avala esa cuestión de que en realidad no lo va a poder hacer. Entonces nosotros no podemos obligarlo o exigirle que él cumpla con ese requisito para poder aprobar. Que si no cumple con esos objetivos que son ajenos a la discapacidad. A Claro eso que me refiero. Claro, o sea que no tiene nada que ver con la discapacidad, que no puede aprobar por motivos ajenos a su No, si es discapacidad. por motivos ajenos, en ese sentido sí. O sea, si ustedes establecieron que él sí puede lograr, que ustedes lo Claro. establecieron conjuntamente con los docentes de apoyo y con la gente con la que se trabaje. Si no cumple, digamos, con el proyecto pedagógico individual, bueno, en ese caso no, ¿sí? No va a certificar, pero de igual manera, recuerden que lo que busca también esta normativa es no perpetuar la permanencia de los estudiantes, porque muchas veces, ¿qué pasa? Vuelvo a decir, no es tanto que no cumpla con lo que dice el PPI, sino que muchas veces el PPI no está diseñado acorde a este estudiante o a este alumno. Bien. Profesor, yo le hago una consulta. Usted también dijo de que en una de las leyes estaba contemplado de que los chicos con capacidades diferentes podían optar por tener un acompañante pedagógico o terapéutico. Si ellos no querían, no podíamos obligar. Pero uno como docente también sabe que tiene que cumplir determinados programas, determinados tiempos. Y, por ejemplo, a mí me tocó vivenciar situaciones en las que los padres se quejaban de que los docentes, por prestar atención a estos chicos, como que descuidaban al resto de la clase o no llegaba a cumplir el programa que tenían previsto durante el año. En ese caso, ¿intervienen los directivos? ¿Cómo se procede? En realidad es corresponsabilidad de todos, ¿sí? Tanto del docente como de los directivos, de los supervisores y de todos los que forman parte del sistema educativo. Nosotros tenemos que transitar hacia una escuela que sea realmente inclusiva, ¿sí? Y muchas veces estas cuestiones o muchas veces las principales barreras que existen, digamos, hacia la inclusión son justamente las barreras actitudinales, ¿sí? Que es algo que tenemos que modificar todos. Y no solamente ahora desde nuestras prácticas, sino que se tiene que empezar a cambiar y a trabajar desde la formación en los profesorados, ¿sí? En el caso de esto que yo les mencionaba, que ellos pueden exigir esto, es porque lo marca la ley, ¿sí? Y vuelvo a decirles, si no se cumple, porque la maestra le puede dar determinada respuesta, el directivo le puede dar determinada respuesta, pero si eso no satisface a la familia y ellos están pidiendo algo que está garantizado por la ley, ellos pueden llegar a instancias superiores que van a terminar dándole la razón porque es lo que figura y lo que marca la ley, ¿sí? Más allá de que en la práctica haya muchas dificultades para ir sorteando todavía y para ir salvando, ¿sí? Profe, Sí.
¿Cómo hacen ellos, los padres, para llegar a instancias superiores, como usted dice? Bueno, cuando hablo de instancias superiores ya me hablo estoy hablando a nivel judicial y lo hacen a través de abogados, pero muchas veces hay organizaciones, como por ejemplo los videos que yo les estuve presentando, son de ONG que trabajan específicamente con estas cuestiones de el derecho a la inclusión para las personas con discapacidad. Hay un sitio que después yo se lo voy a pasar, que incluso ahí les da modelos a las familias de cómo hacer la nota de reclamo para presentar primeramente ante la escuela, para presentar luego ante el Ministerio de Educación, y luego le da las indicaciones de cómo hacer, por ejemplo, la denuncia ante el INADI. Y estos organismos muchas veces proveen también de abogados o equipos de abogados que los pueden ayudar en esas demandas. Bien, ¿no hay más preguntas acerca de esto? Volvemos a esto, ¿no? La práctica muchas veces va a tener muchas cuestiones que tenemos que ir aprendiendo a resolverlas, a superarlas. Pero nosotros tenemos que pensar en esta cuestión, lo que habíamos hablado hace un rato. Cualquier persona está expuesta en cualquier momento a ser una persona con discapacidad, ¿sí? Quizás nosotros no lo seamos ahora, pero en algún momento lleguemos a serlo. Tenemos un accidente, algún tipo de enfermedad o alguna cuestión, ¿sí? O podemos tener nuestros propios hijos. Entonces nosotros tenemos que entender que ese alumno que está asistiendo a nuestra escuela, a nuestra aula, podríamos ser nosotros o podría ser alguno de nuestros hijos, ¿sí? ¿Y qué haríamos en ese caso? Nosotros estando en ese lugar exigiríamos que se brinden todas las herramientas, los medios y los mecanismos necesarios para que uno pueda aprender en la escuela, ¿sí? Yo he tenido la posibilidad de acompañar a un estudiante, pero no acompañar como docente, sino porque él es un amigo mío, que él transitó todo el nivel secundario y él no tiene su visión, ¿sí? Es una persona ciega. Y él logró terminar sus estudios, ¿sí? Y se utilizaron diferentes estrategias para trabajar con él, porque también hay otra realidad. La ley también exige que el Estado garantice los recursos necesarios para que los estudiantes puedan transitar de la mejor manera su escolaridad y su trayectoria. Pero muchas veces eso no existe materialmente, si es que no hay, vuelvo a decir, una presión de parte de la familia para que el Estado cumpla con eso, ¿sí? Entonces hay muchos lugares donde cuesta, por ejemplo, tener sistemas de braille o tener sistemas tecnológicos. Les digo, mi amigo él tiene un celular que la mayoría de los smartphones hoy por hoy actúan de esa manera, pero el de él en particular tiene una aplicación con la cual él puede hacer absolutamente todo. Puede visitar Facebook, puede usar el WhatsApp, puede entrar a buscar páginas en internet. Él utilizaba el celular para hacer investigaciones, para escribir sus textos, porque lo escribía con voz, ¿sí? Con un sistema de comando de audio. Entonces, se puede trabajar, pero no siempre es fácil. No obstante, la obligación del Estado es de que eso ocurra. Y no nos olvidemos que nosotros somos agentes del